Hola, yo soy Berenice, mejor conocida como Bere. Hola, yo soy Odette, alias La Güera, y esto es Dos chilangas en Yucatán. Hola, ¿cómo están? Estamos muy felices ahora sí de arrancar bien con este proyecto, y este es un capítulo muy interesante que yo creo que todo el mundo debería de saber, principalmente, obviamente, si vas a invertir aquí en Yucatán. Se llama Todo lo que debes de saber legalmente para invertir. Y tenemos un súper invitado. Súper invitado. Muchísimas gracias por acompañarnos. José Dorantes, abogado especialista en toda la cuestión inmobiliaria. Bienvenido, José. Hola, ¿qué tal amigos? Pues muchas gracias por invitarme a este episodio, muchas gracias Güera, Bere, y bueno, ahora sí que estamos listos para todas sus dudas, las preguntas que tengan en este tema que es muy importante hoy por hoy, sobre todo con este boom que se está viviendo aquí en el estado y que es algo de casi cultura general y que todos deberíamos saber porque en algún momento de nuestras vidas probablemente vamos a estar en este punto de tomar una decisión de invertir y más si es en un instrumento de un bien inmueble como es en nuestro caso, ¿no? Exacto. Mira, la verdad es que tenemos puntos muy específicos, se podría decir. Porque igual en nuestra experiencia como asesoras inmobiliarias es mucho lo que la gente se preocupa y creo que esperamos responderles lo que ustedes quieren saber. Principalmente, bueno, y lo primero, que la gente siempre nos dice, oye, necesitamos certeza jurídica. Entonces, igual para la gente que no sabe mucho ese término, cuéntanos brevemente qué significa la certeza jurídica de un desarrollo inmobiliario. Claro, el término certeza jurídica engloba muchísimos aspectos y muchos temas a tener en cuenta, pero si lo pudiéramos reducir a un mínimo, es todo aquello que te pueda garantizar que la decisión que tú vas a tomar va a encontrar un sustento legal para poder obligar de algún modo a ese tercero, es decir, a la institución, a la empresa o a la persona que te está enajenando un bien, de algún modo lo puede obligar a cumplir con ciertos mínimos o requisitos que la ley impone, máxime cuando se trata de aspectos inmobiliarios, en el caso de ustedes que están en este giro, y en donde es necesario tener en cuenta determinados puntos para poder tomar una decisión en concreto. Como siempre les digo, no es solamente ver un brochure o ver una imagen. Si el contrato no dice o no sustenta lo que dice el brochure, de nada sirve, ¿no? Entonces también la certeza legal toma en cuenta no solo desde los antecedentes del tema registral, el tema de la propiedad, el tema de las factibilidades, sino también cómo está constituida la estructura legal de la empresa o de la persona de donde tú estás adquiriendo, pero también el instrumento con el cual tú vas a garantizar esa operación. Ok. Sí, entendimos exactamente todo lo que dijo. Sí, la verdad estoy sorprendida. Es un entendimiento máximo. Me gusta porque es un abogado y sí, o sea, obviamente se entiende, pero como que a veces sí hablan muy técnico. Muy técnico. Exacto. Es la parte técnica. Pero bueno, vaya, también nos ha sucedido de que muchas personas, como no somos expertos, ¿qué sucede? Que traen a sus abogados, ¿no? O todos se están asesorando de sus propios abogados, lo cual a mi punto de vista se me hace de las cosas más inteligentes que puede haber, porque pues, como yo he llegado a comentar, no estás comprando un chocolate ni estás comprando cualquier cosa, y como tal se le tiene que dar la seriedad que debe de tener, ¿no? O sea, es un inmueble, ¿no? Y a veces como que llega a una parte en donde están en el boom inmobiliario tan económicos algunos, o sea, que esa es la parte muy importante de qué es lo que, los documentos que se deben de tener, que es a lo que vamos a ir llegando poco a poco. ¿Por qué? Porque hay desarrollos que de repente dices, es que están bajísimos, ¿no? O sea, te encuentras pues, cosas por metro cuadrado que dices, quiero 3. Entonces, ¿qué es eso? Que también es la parte que te da miedito, en donde no sabes si son legales, si están, lo que le dicen en disputa ejidal, de que si todavía están con gravámenes, todo este tipo de términos que pues a veces a los que no sabemos mucho de jurídico pues nos espantan. Hay mucha gente que se apoya con sus abogados, pero hay otros que no tenemos abogados, entonces sí estaría como padre que nos esclarezcas así como que, a ver, en términos terrenales, ¿qué es lo que uno necesita para poder comprar un terreno y que no nos vayan a ver esa cara, ¿no? Así de... Claro, mira, todo depende del nivel de entendimiento que tengas en esta materia. Sí coincido que lo ideal es como que acercarse a un profesional que tenga el conocimiento de este tipo de operaciones, pero ojo, como el médico, ¿no? O sea, tú vas a un médico especialista. Hoy por hoy, hasta hace algunos años era muy común que los abogados se determinaban como todólogos, ¿no? Un abogado que ve cuestiones penales, ve cuestiones familiares, ve cuestiones civiles, etcétera.
Y hoy por hoy ya se requiere un grado de especialización en el cual yo les sugiero, siempre les sugiero consultar a un abogado que tenga conocimiento o sea especialista en términos inmobiliarios y que tenga un conocimiento base en cuanto a la República Mexicana. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuando tú intentas comprar un inmueble en la Ciudad de México, ustedes lo saben muy bien, dos chilangas en Yucatán, claro, que cuando intentas comprar un inmueble aquí en la península, y no solamente por las características propias de la región, sino también incluso por las características de quién es la persona que adquiere. Ahí ya intervienen cuestiones si es extranjero, si es nacional, que incluso eso te puede cambiar cómo perfilar toda la estructura legal. Para poder tener e involucrarse un poco más en el entendimiento de esta materia, de cómo tomar una decisión, no basta solamente con 1 o 2 documentos. Hay que checar desde, a mí me gusta presentarlo así, sí. Pasado, presente y futuro. ¿A qué me refiero con esto? Pasado, para saber los antecedentes de lo que tú estás adquiriendo, cuál es el origen de la tierra. Esto es una propiedad privada, es un tema ejidal, es un tema comunal, y si es una propiedad privada, que bueno, de entrada yo siempre garantizo para tomar esta decisión, que cuando menos sea una propiedad privada. Pero vamos a partir del supuesto de que lo es. Ok, ¿de quién es la propiedad privada? Es de la empresa que te la está vendiendo, es a quien tú le vas a pagar, es quien te está firmando los contratos, o todavía es de un tercero de donde la empresa aún le va a adquirir. Vaya, hay muchas aristas por las cuales nos puede dirigir esto. Lo cual es, por ejemplo, en este caso sería como algo negativo o no necesariamente negativo. Distintas. Son distintas y dependiendo de la situación de cada una es la estructura legal que va a seguir. Mientras más simple sea, pues es más entendible y menos complicaciones, como todo en la vida. Mientras más simple sea, menos complicaciones. Si la empresa donde tú vas a adquirir el inmueble es la propietaria y es la que te va a firmar y es a la que le vas a pagar, pues es más fácil darle toda esta estructura, ¿no? Entonces eso te lleva a lo que es el pasado. ¿Por qué digo presente también? Porque también hay que conocer quién es esta empresa. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué otros desarrollos tiene? ¿Dónde tiene presencia? ¿Qué proyectos ha entregado? ¿Cómo está a nivel en reputación, digamos, la estructura de la empresa? ¿Cómo está totalmente puesta cada uno de los departamentos que la deberían componer? ¿Se integran o terciarizan? ¿No? O sea, si los desarrollos, por ejemplo, son de ellos o es un master broker, es decir, que vende los desarrollos de otra empresa o bien es la propia desarrolladora. Entonces, es entender un poco el contexto general, pero también hay que ver a futuro. ¿Por qué? Y esto tiene que ver mucho con lo que decías al principio, Bere, porque desafortunadamente no solamente es un tema de precio, sino también a qué nivel la empresa no solamente se protege ella misma, sino que nos protege también como consumidores de algún modo, al final inversionistas, de que toda la operación va a tener un sustento ya no solo legal, sino también fiscal. Recordemos que el tema inmobiliario está sujeto al tema de la prevención del lavado de dinero. Eso está fuertísimo ahorita, ¿no? Está totalmente fuertísimo. Yo lo he escuchado en muchas partes que ahorita está así como Exactamente. sonando. Y si la empresa a la que tú le vas a adquirir no cumple cuando menos los estándares mínimos de garantizar que estas operaciones cumplen con los requisitos de la agencia fiscal para estos temas de prevención del lavado de dinero, con la idea de que el día de mañana, cuando tú escritures y perfecciones esta operación, pues no tengas ninguna complicación, no tengas algún tipo de multa, algún tipo de cuestión pues en negativo, haciendo las cosas bien desde el principio. Y eso hay que entenderlo también. No solamente es quién me vende más barato o quién prácticamente me lo regala, sino quién está cumpliendo todas estas características de prevención para que el día de mañana pues, podamos tener una inversión una inversión sustentada en una estructura legal que el día de mañana vamos a poder perfeccionar ante un notario sin necesidad de incurrir en algún tipo de complicación. Fíjate que a mí de alguna forma se me hace fácil cuando me preguntan esa parte, ¿no? Oye, ¿y lo legal? ¿Todo está bien? ¿Qué onda con tu desarrollo? Y lo que sea. Yo como que la respuesta más inmediata que les digo es, fíjate que hay un instituto que aquí regula todos los desarrollos que evidentemente tienen que estar legales, que es el Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial. Entonces, el INSEJUPI, y entonces cuando ya les dices a la gente que la mayoría no vive aquí, que de qué se trata el INSEJUPI y bueno, y cómo funciona y todo, como que siento que tienen esa cierta calma. Entonces, si un desarrollo no está inscrito en el INSEJUPI, entonces les digo, ahí sí hay alerta roja. Pero bueno, cuéntanos más o menos qué hace el INSEJUPI y cómo sabe uno que sí es una certeza legal que si estás dentro del INSEJUPI puedes invertir ahí. Claro, yo creo que una de las mejores herramientas para tomar decisiones en este medio es precisamente el INSEJUPI, el Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial del Estado de Yucatán.
el cual concentra distintos dependencias u organismos, principalmente el registro público de la propiedad y el comercio, y también lo que es el catastro de aquí del estado de Yucatán, ¿vale? Entonces, lo que hace el INSEJUPI es darle publicidad, llamarlo dentro de los términos legales, hacer pública una propiedad. Okay. No basta con tener solamente aquí en Yucatán una escritura de compraventa donde tú y yo convenimos y ya yo adquiero un inmueble ante un fedatario, un notario público, por ejemplo, sino que además es necesario inscribirla en el registro público para que esto tenga efectos contra terceros. Okay. Es decir, que cualquier otra persona que pueda o requiera ejercer algún tipo de derecho o de obligación sobre algún bien, sepa a quién le pertenece, cuáles son los antecedentes, cuáles son los antecedentes registrales, cuáles son los gravámenes que existen y en general la radiografía de la tierra. La importancia del INSEJUPI en el estado yo creo que es algo primordial, sí. Es una gran ventaja porque desde su sitio web, no importa dónde te encuentres, tú puedes verificar toda esta información y es completamente certero. Si lo dice el INSEJUPI, prácticamente estamos al 100% seguros de esa información. Okay. Siempre recomiendo esto, ¿no? O sea, no solamente es que te manden una escritura de compraventa en donde firmaron ante notario que la tierra es tuya. Ok, sí. Pero además la empresa tiene que demostrar que esto está inscrito ante notario, ante el registro público, ¿vale? Ante el INSEJUPI, porque es el órgano que puede dar plena certeza de que esta operación está en firme y que es algo que está completamente válido, ¿vale? Esto a mí se me hace una chulada y les voy a comentar porque algo que yo he mencionado a personas que están interesadas en invertir, que se encuentran en otros lugares, países, de hecho, es de que, por ejemplo, el INSEJUPI vendría siendo algo así como que es el registro público de la propiedad. Exacto. Entonces, es exactamente como lo mismo, quiero entender, ¿no? Es exactamente eso. O sea, de hecho, el INSEJUPI es el organismo que agrupa al registro público y a otras dependencias, ¿no? Entre ellas el catastro, el archivo notarial, ¿no? Entonces, como que aquí en Yucatán se concentró todo en un instituto que es el INSEJUPI para tener una mejor regulación y un control de todas este tipo de actuaciones que tienen que ver con los derechos reales de las personas. Eso también era la duda que tenía. Yo no sé si hay INSEJUPI en otros estados. No, hasta donde yo sé. Hay registros públicos. Ajá, sí, pero así como tal cual. Pero no bajo las mismas características del INSEJUPI en Yucatán. Me refiero a que tú puedas verificar en línea. Y no te vayas lejos, te vas por ejemplo al estado de Quintana Roo y no hay tanta apertura o publicidad en cuanto a poder verificar desde aquí si esta propiedad le pertenece a esta persona o cuál es su número de inscripción o cuándo se adquirió, qué monto, quién era el propietario anterior. Vaya, completamente toda la radiografía de este inmueble. Eso es una chulada porque, por ejemplo, si yo voy a comprar un terreno y no estoy aquí en Yucatán, puedo yo verificar todo esto online. O sea, a mí se me hace la verdad una verdadera belleza. O sea, no tienes que tener un abogado, que sí es lo más recomendable, tener a alguien que te apoye legalmente, jurídicamente y que hable en el mismo idioma. Pero si no lo tienes, iniciando de cero, o sea, tú puedes agarrar, meterte online, meterte al INSEJUPI, checar el número catastral, ver en qué estatus está ese terreno, sin necesidad de gran ciencia. Entonces eso, para todos los simples mortales, a mí se me ha hecho una verdadera maravilla que ha hecho el gobierno de Yucatán en este aspecto, que no tienes que ir, de que es que tengo que ir a Yucatán solamente a verificar el número catastral y pedir a ver cómo está, si está en orden los documentos. No, lo haces en línea y eso es una belleza. Fíjate que ha habido muchos, digamos, mitos y leyendas de qué se necesita sí o sí para invertir legalmente en Yucatán. Entonces, algunos dicen que sí o sí tienes que tener este permiso o esta documentación o no sé qué. Entonces, creo que como que hay mucha información, sobre todo pues, en redes y todo esto. Tú que eres abogado, que eres especialista inmobiliario, dime los permisos necesarios que toda desarrolladora debe de tener para que la gente diga, bueno, pues adelante, sí invierto contigo. Sería muy amplio el rango de decir todos estos permisos, ¿no? Claro, mientras más, pues es mucho mejor, ¿no? Claro. También depende mucho de las zonas. No es lo mismo, ahorita que está de moda la costa yucateca, la misma costa no depende qué parte de la costa y a qué distancia estás, pudiera depender el nivel o la cantidad de permisos o documentos que tú requieras, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú estás en la zona cerca de la franja de la playa, o estás a 5 kilómetros, a 10 kilómetros, pues cambian, ¿no? Entonces, depende mucho de la región. Yo creo que lo básico, lo primero, tiene que ver con lo que hemos estado platicando, con la procedencia de la tierra. ¿Quién es el propietario? ¿No? Primero es eso, ¿cómo es la estructura?
es un solo propietario. ¿Quién es el propietario? ¿Persona física? ¿Persona moral? Si es persona moral, que yo prefiero siempre en la mayoría de los casos cuando son inversiones a determinado plazo, que sea a través de una persona moral. Que si es persona física tampoco es como que imposible. No se acaba el mundo, claro, Ajá. pero hay que tener ahí ya es otra lista, ¿no? Sí. Pero bueno, cuando son inversiones a determinado plazo, ¿Qué es lo que ahorita está de moda, ¿qué ¿no? es lo Como que- todos qué los es lo que más desarrollos, vemos, ¿no? Que son los de Exactamente. meses sin intereses, lo que todo el mundo está ahorita anunciando y que vemos comúnmente tanta gente que si se pone a ver un terreno le llega algoritmo bendito con 800,000 terrenos y todos es de que a 50 meses, a 48, a 60, etcétera, etcétera, 72 meses. Es como esta parte, Es ¿no? Que es exactamente como esta moral. parte que es lo que está ahorita de moda, sobre todo en esta zona. Y si está integrado por una persona moral o son varias personas morales, ¿no? Entonces, son varias empresas, ¿cómo está la estructura entre ellas? ¿Se unieron para constituir una nueva o es a través de un fideicomiso? O es ¿cómo está esta estructura de organización entre los distintos propietarios o los distintos actores dentro de un proyecto? Porque puede ser un propietario, pero no necesariamente el propietario va a ser el desarrollador, es el que va a construir. Claro. Y no necesariamente estas dos son la parte comercializadora. Entonces, como que entender cómo está el proyecto desde el inicio de la propiedad, quién va a ser el desarrollador, quién va a ser el comercializador y tener toda esta información de si son, en el caso de empresas, las actas constitutivas, las opiniones positivas del SAT, es decir, que sean empresas que están cumpliendo con sus impuestos en tiempo y forma, que no tienen créditos fiscales, que no están defraudando el fisco ni nada de esto. Parece broma, pero No, es sí. casi anécdota, ¿no? Entonces, hasta eso hay que tener en cuenta, sobre todo en los aspectos de inmuebles, no solamente lo legal, sino también lo fiscal. Entonces, una vez que ya tenemos el panorama general, también es importante abocarnos al proyecto. Lo que les decía al principio, en el brochure o en el PDF o en el video te pueden Se ve bien decir chulo. precioso, ¿no? Y te pueden decir que tiene 20,000 amenidades, cancha de pádel, estación lunar, lo que tú quieras. Pero si tú lees los contratos, yo he leído bastantes contratos de N cantidad de proyectos y de repente lees los contratos y el contrato no tiene nada que ver Con todo lo que te con lo que te diciendo. están ofreciendo, ¿no? Entonces, lo que tú firmas con lo que te prometieron y con lo que te van a entregar, no necesariamente a veces va a ser lo mismo. Exacto. Ojo, ahí sí Ajá. es un red flag de decir, hey, aquí me estás poniendo que me vas a entregar esto, pero en el contrato no dice nada. Entonces, Exacto. ¿cómo luego te puedo yo exigir el cumplimiento de algo al cual no está Que no contenido está en en el el documento? contrato, o sea que no ¿vale? lo firmamos. Entonces, también hay que conocer el contrato por el cual nos vamos a iniciar esta relación entre inversionista y empresa Yo o creo que eso es de persona. las cosas más importantes, para Súper ser honesta, importante. saber qué estoy firmando y de lo Claro. que me estás prometiendo, porque yo he visto cada cosa en donde ya te prometen por casi 200,000 pesos terrenos con luz a pie de lote, biodigestor, Amenidades. Después vamos a platicar en otros capítulos qué es esto del biodigestor, qué es esto del pozo de agua y todo esto, ¿no? Pero club de playa, bla, bla, pero sobre todo luz, que ese es uno de los servicios más importantes, por así decirlo, en todo lo que es la península. Después tocaremos este tema. Pero dices, por nada de dinero, ¿no? Entonces dices, ay, sí, ajá, o sea, esto no es Claro. que cuando ves el contrato te das cuenta que no vienen todas estas bellezas ahí aterrizadas, ¿no? No, de acuerdo. Y no solamente eso, ya una vez que tienes este contexto general de lo que es el proyecto, entonces ahora tienes que ver la parte de las factibilidades. Y aquí también toco otra vez el tema. Depende mucho del tipo de proyecto, del tipo de desarrollo al que vayas a invertir. No es lo mismo un proyecto terminado, ya construido, ya listo, Claro. a un proyecto en preventa en determinadas zonas. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando estamos hablando de una preventa y dependiendo de la región, probablemente no te voy a hablar ahorita de permisos o de licencias o autorizaciones ya liberadas. Muy probablemente sean factibilidades. Es decir, es como que el antepermiso, ¿no? Como el decir, mira, esto que me estás presentando, si lo vas a hacer así, bajo estas características, pues sí, te voy a entregar en su momento la liberación de tal o cual permiso, ¿no? Pero es una factibilidad. Entonces, también depende mucho de esto. Yo considero que muchos de los proyectos ahorita sería muy idóneo verificar precisamente esta información. ¿Con qué factibilidades cuentan? Porque entiendo que son productos no terminados. Sí. Entonces, yo no te puedo decir que ya cumpliste con una autorización a nivel ambiente, por ejemplo, el manifiesto de impacto ambiental, sobre un proyecto. A mí me asusta mucho cuando alguien me dice, oye, tal proyecto en preventa, que es pura selva ahorita, que no hay nada, ya cuenta con la liberación del manifiesto de impacto ambiental. ¿Yo cómo lo hicieron? O sea, Si no han construido Sí, nada. no puedes ni entrar, o sea, estás a 3 kilómetros de Ajá. selva y ya tienes tu manifestación de impacto ambiental, ¿cómo? Súper interesante. Entonces,
a veces es ilógico y podemos llevarnos muchas sorpresas ahí y de repente te das cuenta que lo que tienen no es una liberación de la mía, como comúnmente se conoce, sino simplemente es una factibilidad, que no está mal, pero hay que poner orden en el tipo de documentos que se presentan y saber exactamente a qué se refieren. Entonces, en este tipo de proyectos, teniendo en cuenta el origen de la propiedad, la estructura organizacional de los entes que componen ese proyecto y el tipo de factibilidades con los que cuentan, es muy importante, pero siempre será tomando en cuenta la región. No es lo mismo Mérida y su zona conurbada a que tú estés, no sé, a Junucmá, que tú estés en Quinchil o en algún otro municipio del interior del estado, ¿vale? Y tampoco lo mismo para la gente que nos ve, por ejemplo, de Guadalajara, de Monterrey, de todo eso, tampoco es por estado, cambia, yo supongo que brutalmente. Cambia ¿Sí o no solamente por estado, por tipo de proyecto, por densidad del proyecto y para el destino final del proyecto. Si es un proyecto residencial, si es un proyecto industrial, si es un proyecto, incluso si es comercial o mixto, si es de bajo impacto, mediano impacto. Entonces, hay tantas vertientes, pero bueno, si hablamos de lo básico, estructura de la propiedad, estructura de la organización, estructura del contrato y factibilidades. Fíjate que mucha gente, sobre todo aquí se están vendiendo muchos desarrollos en preventa. Entonces la gente viene y como que no entiende muy bien por qué cuando va al lugar del desarrollo es un poco difícil imaginar que en 2, 3, 4 años se va a hacer. Entonces, legalmente, ¿cómo le explicas al inversionista que se necesita, justamente estás en preventa y se necesita cierto tiempo para ya que abras tu puerta o lo que sea y vivas ahí? Entonces, sabemos que son de 2 a 4 años dependiendo del proyecto, pero legalmente, ¿cuál es el proceso y los tiempos como para que ya yo diga, ahora sí, ya vamos a ponernos a construir y te lo entrego en tal tiempo? Mira, lo único que legalmente pudiéramos argumentar en este sentido tiene que ver con tu contrato. Okay. Hay que verificar todos y cada uno de los contratos, cómo se estructura en este sentido, cómo está el timeline de cada uno de los proyectos y cómo se vincula esto en un contrato, porque al final de cuentas recordemos que si bien son bienes inmuebles, ¿vale? Estos al final de cuentas es una inversión. O sea, no es lo mismo comprarte una casa ahorita en un fraccionamiento aquí en Mérida, Las Américas, ¿no? Cuando ya está construido, ya está listo, ya está montado, a una preventa, como tú dices. Y al final de cuentas, esto es un tipo de inversión. Recordemos que todas las inversiones tienen un tipo de riesgo, ¿vale? Ese es el encanto de las inversiones, ¿no? Es lo que nos atrae de poder generar un retorno de lo que nosotros estamos adquiriendo. Como toda inversión, este riesgo, pues varía. No es lo mismo cuando tu riesgo está basado en las acciones de una empresa o en los ingresos de la bolsa de valores, las fluctuaciones, etcétera. En este mercado inmobiliario de boom que se está viviendo en Yucatán, afortunadamente el riesgo no es perder la inversión. O sea, que el terreno ya no es tuyo, ¿no? Digo, si cumplimos con toda esta estructura. Sí, aquí el riesgo es el factor tiempo. Okay. Porque a lo mejor el proyecto en el que estás invirtiendo pues tiene un tiempo estimado de 5 años, vamos a pensar. Pero a lo mejor terminan no siendo 5, terminan siendo 7, terminan siendo 8 años. Hay factores externos, hay factores internos. ¿Cómo regula el contrato estos factores? Un factor interno pudiera ser una mala gestión de la empresa o que no se vendió el proyecto, ¿vale? Esos son factores humanos casi en los cuales la empresa debería determinar cómo sobrellevarlos, pero también hay factores externos. No sabemos si el próximo año viene otra pandemia y nos encierran a todos otra vez 2 años y cierran la industria de la construcción y nadie puede mover una maquinaria. Entonces esto te retrasa, ¿no? Entonces es ciertamente entendible y a lo mejor lo que iba a hacer en 5 termina siendo en 6, en 7 o en 8 años. Perdiste tu propiedad, no la vas a perder, pero el tiempo se alargó. Del mismo modo, a lo mejor no son 5, a lo mejor son 3. Exacto. A lo mejor este es un proyecto que se vende súper rápido y en lugar de tener una curva de comercialización de 3 años, termina siendo de año y medio. Y esto acelera el proceso y lo que te iba yo a entregar en 5, te lo voy a entregar en 3. Te lo entrego mucho más rápido, ¿no? Entonces, todo este tipo de factores son los que hay que tener en cuenta al momento de tomar esta decisión, de identificar qué es lo que queremos. Si lo que nosotros queremos es algo de, oye, en 6 meses quiero vivir ahí, probablemente no sea este tipo de productos a propósito de las preventas. A lo mejor necesitamos otro tipo de productos, ¿no? Pero al final de cuentas, si tenemos toda la estructura legal de lo que hemos platicado bien cimentada, podemos tener certeza de lo que vamos a recibir. Probablemente varía cuándo lo vamos a recibir, pero el qué vamos a recibir y cómo lo vamos a recibir, no. Ahí está. ¿Vale? Una duda que, por ejemplo, yo tengo en lo personal,
y que de hecho tiene, o sea, soy la portavoz de muchas personas que están interesadas en invertir, pero es una pregunta concreta. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, o sea, no saben a veces ni qué significa, y eso me encantaría que tú dijeras qué significa, ¿no? Pero dicen, ¿tiene oficio de división? ¿Tiene oficio? O sea, como que están muy clavados con cosas que han escuchado afuera, y que pues con este bombardeo de muchas personas que estamos en este ámbito y que comentan muchas cosas, como que contaminan a veces, pues ahora sí, que nos contaminan mentalmente, ¿no? Entonces, Claro. sí me encantaría así como que hay mucha gente que me pregunta eso, o sea, el oficio de división. Entonces, sí es una pregunta en concreto que me gustaría, platícanos qué es el mentado oficio de división y que si es algo necesario, porque si no lo tienen, no construyo, Exacto. no compro o no quiero Casi nada. casi eres O un sea, fraudulento, fraude. no quiero nada contigo, Exacto. te vas a demonio. Ajá. Bien, muy buena pregunta, sí me he topado con esta situación. Reitero, depende mucho dónde estés adquiriendo. Si estás adquiriendo ya un producto terminado dentro de la ciudad de Mérida o en la zona conurbada, en el cual ya es algo materialmente ya realizado y que no tiene oficio de división, pues podríamos tener ahí un foco rojo, ¿vale? Pero cuando hablamos de preventas, de productos que todavía va a empezar a iniciarse este movimiento, esta construcción, esta ejecución de obra, muy probablemente nos topemos con que no existe aún un oficio de división. ¿Esto es malo? ¿Esto es bueno? Como todo en la vida, depende. ¿A qué me refiero? Partimos de la base de la propiedad privada, ¿vale? Si ya tenemos la propiedad privada, ya es un check, es un punto bueno, a favor. Exacto. Probablemente le haga falta el oficio de división. ¿A qué se refiere esto? Tu macrolote lo vas a dividir en X cantidad de pedazos, que vienen siendo los terrenos que tú vas a vender a tus inversionistas, pero que también lo componen las vialidades, que también lo componen las áreas comunes, las áreas verdes, las amenidades. Vaya, todo lo que compone un proyecto se integra dentro de este oficio de división. Para tú poder hacer esto, entras a una instancia de catastro en el cual te tienen que, de algún modo, autorizar esta subdivisión de este macrolote, y una vez que te la autorizan, pues poderla inscribir en el registro público. Todo esto es un proceso que lleva tiempo. No es algo que yo te puedo decir, oye, en 60 días, 90 días lo vamos a tener listo, ¿no? ¿Aproximadamente cuánto tiempo? Depende mucho del proyecto, depende mucho de los municipios, pero yo te diría, ¿cuándo es la fecha de entrega de tu proyecto? Si este tipo de documentos, como el oficio de división, la empresa o la desarrolladora te los puede garantizar previo a la entrega de la entrega de tu proyecto, eso es algo muy positivo. Porque, repito, es un proyecto que todavía no está listo, ¿vale? Es un proyecto que se está iniciando, que la propiedad privada sí te la puedo garantizar, pero que está todavía en la liberación o en la inscripción de estos procesos, ¿vale? No necesariamente es algo negativo. Y luego cuando llegan a comentar así de que, y es que si no se los entregan, y si el gobierno no les da el oficio, o sea, No es que lo... ¿sí es real eso o no? Sí y no, te voy a explicar. Por eso al principio les decía la importancia de las factibilidades. No es lo mismo decir, mira, tengo un proyecto sobre un macrolote, ¿no?, que lo voy a dividir en 100 partes, vamos a pensar. Y ya, a decirte, oye, tengo un megaproyecto que lo voy a dividir en 100 partes, con estas factibilidades, con estas preautorizaciones, con estas licencias ya, que me permiten ya visualizar el camino óptimo de un desarrollo. Si el proyecto nos vas a invertir no tiene el oficio de división, pero cuenta ya con factibilidades de proyecto, de realizar un proyecto residencial o mixto sobre determinada zona, pues es un punto bueno, porque aunque no lo tengas todavía, el gobierno te está diciendo, oye, no te lo he entregado, pero lo que tú quieres hacer sí es posible. Nada más sigue integrando tu documentación hasta liberar el oficio de división, ¿vale? Entonces, hay que tener mucho en cuenta esto, porque al final de cuentas no necesariamente es algo negativo si no se cuenta con el oficio de división. Depende mucho de la región, depende mucho del tipo de proyecto y depende mucho, ojo, de las factibilidades, ¿vale? Si tenemos una factibilidad de un uso de suelo o de una factibilidad de la constitución de un desarrollo habitacional, pues es algo que en el siguiente nivel ya nos va a liberar el oficio de división. Ok, entonces es de alguna forma un poco un mito de que si no lo tienes, no sirve. No compres. Sí, No compres. O sea, tampoco es algo súper positivo, pero tampoco te vas al extremo. No, exactamente, o sea, no hay que ser tan extremistas. En este caso, ¿qué documento podría ser como un aval? De decir, ok, todavía no está por parte del gobierno, no por parte de nosotros, ¿no? O sea, por parte de una desarrolladora ya se metieron todos los documentos
pero por parte del gobierno todavía no se libera, pero ¿qué documento puede ser para alguien que va a comprar? Decir, ok, con esto puedo confiar, ¿no? Claro. No pasa nada. Yo me centraría cuando menos en 3 tipos de documentos. El primer documento, que avale la propiedad. ¿Verdad? Tiene que avalar la propiedad. O sea, aunque tú me demuestres que tienes en oficio de división, pero quien es propietario de la tierra es un tercero que no está involucrado en el contrato, de ahí empezamos mal, ¿vale? O sea, ahí tiene que ver lo del INSEJUPI. Sí, claro, por supuesto, tiene que estar todo sustentado. Que es el macrolote de que esté liberado de todo gravamen, que sea propiedad privada, que esté en el INSEJUPI, el número catastral, es esto, mira, ¿no? eso es lo más importante, esa es la columna vertebral prácticamente, ¿no? Entonces, si tú ya cuentas con esa información es muy buena. El segundo tipo de documento que yo te recomendaría, insisto, son las factibilidades. Hablando de preventas, son las factibilidades, ¿no? Las factibilidades que tengan que ver con la constitución del desarrollo, las factibilidades que tengan que ver con las licencias de urbanización. Y el tercero, que es muy importante también, tu contrato. ¿Qué pasaría? Claro. Siempre me gusta, digo, no es algo que yo diga que va a pasar, pero si nos ponemos en un plan fatalista, vámonos al extremo, ¿no? ¿Qué pasaría, no? Que no se obtenga este oficio. ¿Cómo tú, inversionista o consumidor de este tipo de productos, te puedes amparar o te puedes defender o proteger ante este tipo de situaciones? ¿Cómo el contrato te puede proteger a ti para exigirle a la empresa que seguiría, ¿no? Oye, empresa, si un incumplimiento por causa tuya, ¿cómo me vas a restituir a mí mi derecho? ¿Vale? O cómo me vas a resarcir el daño. Entonces, habría que checar también cómo el contrato protege al inversionista en este sentido. Igual la gente pregunta mucho por el régimen condominal. O sea, igual decir, ¿qué es un régimen condominal en primer lugar? Y ¿cómo afecta? ¿Cómo afecta si se tiene, si no se tiene? Pues mira, el régimen condominal es un plus. Okay. ¿Vale? O sea, si no se tiene... No es el fin del mundo. No es el fin del mundo. No es necesariamente el fin del mundo, pero sí, como todo en esta vida, es un plus porque, sobre todo cuando hablamos de proyectos o de desarrollos que están fuera de las zonas urbanas, que están en el interior del estado, donde el municipio a donde pertenecen, geopolíticamente hablando, pues probablemente no tenga las condiciones necesarias para garantizar ciertos mantenimientos, ciertos cuidados. Ahí viene un juego muy interesante. ¿A qué me refiero con esto? A que el régimen condominal es un tipo de organización en la cual se determina que dentro de un complejo existen partes privativas, la propiedad privada, en donde la Huera tiene un terreno, pero también existen partes comunes, en donde la Huera y Berenice, pues también tienen partes de cierta copropiedad sobre esa área común, ¿vale? Digamos que las partes comunes le pertenecen de algún modo o tienen ciertos derechos los propietarios que integran ese complejo. ¿A qué voy con esto? Que todo este tema del régimen condominal se tiene que organizar de algún modo a través de una administración, ¿vale? Yo lo veo como algo positivo porque al final de cuentas, con la cantidad exorbitante que hay de proyectos ahorita en Yucatán, es muy común que te muestren unas fotografías impresionantes, ¿no? Sí, unas entradas así de hacienda increíble y lo que tú quieras. Pero yo siempre les digo a los clientes cuando me consultan esto, oye, y una vez que te lo entreguen, esta cancha o esta amenidad o este parque, lo que tú quieras, ¿quién se va a hacer cargo de esto? Exacto. O sea, ¿quién te va a garantizar o se puede garantizar de mantener en orden todo esto? ¿El municipio? Si te dicen que el municipio, aguas, ¿eh? O sea, sí, exacto, es como... Sí. Bueno. Porque el municipio no así de, sí, yo te mantengo tú. Probablemente lo va a hacer una vez al año. Ajá. Pero estamos en una zona subtropical en donde cae la primera lluvia y ¡boom! Y la hierba, mira, así. Exactamente. Bonito, entonces, todo el poder garantizar el adecuado manejo, el adecuado cuidado y administración de todo lo que tiene, no solamente áreas verdes, ¿no? Sino se funda una luminaria, parece un bache, ¿no? Todo esto, incluso en algunos casos hasta la seguridad que pueda tener un desarrollo, que esté organizado por una administración condominal en donde todos sean parte del complejo y puedan tener esta garantía, pues para mí es un plus. Yo creo que es algo que sí buscaría en los proyectos al momento de invertir, si esa es tu motivación, que la empresa te pueda garantizar a través de un instrumento como es el régimen condominal, el adecuado mantenimiento y funcionamiento de todas las áreas comunes, porque tú te vas a hacer cargo de tu pedazo de tierra, Claro. pero del parque, del jardín, de la avenida, de la ciclovía, ¿quién se va a hacer cargo de la alberca, de lo que tú quieras? Sí.
Y es muy curioso este tema que mencionas de lo del régimen condominal, porque también como que está de moda. O sea, todo el mundo como que pregunta, ¿y el régimen para cuándo lo tienen? Y como que es una exigencia, ¿no? Como se ponen así como que rudos de que no lo tienes, no compro, ¿no? Y es como, no, espera, o sea, esto es un plus, ¿no? Para ti, en donde... Pero, ¿en qué tiempos, José, se puede hacer un régimen condominal? O sea, ¿es desde la preventa? A lo que voy es que, por ejemplo, yo cuando vivía en la Ciudad de México, en estos departamentos, el régimen condominal se hizo 5 años después de que entregaron los departamentos, o sea, no luego, entonces era una administración libre, o sea, en el sentido de que todos nos organizábamos en el edificio, y entonces ahora te toca la administración al 101, al 102, exacto, y así iba pasando por cada 3 meses, o cuando nos pusiéramos de acuerdo, vaya, igual. Y se iba pagando la mensualidad del mantenimiento de las áreas comunes, que era el elevador y la vigilancia del poli, y era con lo que nosotros íbamos dando a una cuenta común que se hizo, y pues vaya, muy, no sé, familiar, ¿no? Esta situación. Entonces, el régimen condominal se vino a hacer después de que llegó un abogado y que dijo, es que para poder exigir, o por ejemplo, para dar de alta a nuestros policías que están ahí abajo, necesitamos hacer un régimen condominal. Se hizo el régimen condominal, pero después de 5 o 6 años, la verdad es que ni recuerdo. Entonces, para que no sea algo así como un, si no lo tiene, no compro, ¿no? O sea, esa parte también como que siento que, ¿en qué momento es el idóneo cuando se hace un régimen? Mira, no hay un momento en específico como tú dices, oye, se hizo 5 años después. Sí, puede ser porque no estaba contemplado al principio, ¿no? El régimen condominal, para tener plena certeza, tiene que estar inscrito en el registro público, ¿vale? Entonces, va mucho de la mano con los tiempos, dependiendo del desarrollo, va mucho de la mano con los tiempos de la inscripción de las notificaciones a través del oficio de división, ¿vale? Para poder tener inscrito todo lo que viene siendo los temas condominales y administración del inmueble, ¿vale? Entonces, no hay un tiempo ideal. La realidad es que si contamos con el régimen condominal o con el reglamento, ¿no? Más que nada que eso es lo que buscan, el reglamento del régimen condominal y sus características, para el momento de la entrega del desarrollo, suficiente. Ya están las calles, ya están las amenidades, adelante, o sea, el proyecto ya está listo, ya es de ustedes, y en ese momento contar ya con el régimen condominal, ese es el momento ideal. Creo que sí, porque evidentemente se está haciendo un proyecto pues donde apenas se está haciendo una planeación de gente que no se conoce entre sí, que no se sabe si todos van a ir a vivir realmente o que solo se usa para ciertas cosas. Entonces, creo que sí, como hay que estar abiertos para cambios de que, bueno, pues sí, esta es la regla ahorita, pero igual y llega un vecino y te dice, oye, ¿y si hacemos estos cambios para mejorar? Claro, y se puede hacer cambio, ¿no? Entonces, creo que en mi punto de vista, un régimen condominal, al menos en una preventa, tendría que ser algo que es básico, tal vez fachadas, claro, cuestión de medidas, como para decir, muy probablemente se vaya a cambiar porque pues, ustedes son los que van a venir aquí a vivir. Y fíjate que más que fachadas, más que ser muy restrictivo en cuanto al cómo construir, lo más importante es checar o conocer cuál es la directriz de este régimen condominal. Si va enfocado a regular las construcciones, que es bueno, pero también hay que cuidar que vaya más bien enfocado al mantenimiento de las áreas comunes. Claro. ¿Vale? Sí. Porque de tu terreno estoy seguro que te vas a encargar. Claro. En algún momento. Okay. Pero de lo que vienen siendo las vialidades, de lo pues que de todo siendo, lo que te prometen, ¿no? Lo que ahorita se está prometiendo en todos los desarrollos que están de moda, ¿no? O sea, te damos esto y esto y esto. Yo a veces cuando platico con algunos interesados inversionistas de no te voy a marear con todas las amenidades que todos te están manejando. O sea, yo te voy a decir que de estos desarrollos es muy importante, ¿no? Es cuestión de servicios, seguridad, ubicaciones, que es lo más importante, certeza jurídica. Y lo único que sí les diría es que no es un factor de que te ponga en riesgo la inversión. Okay. No es un factor que te diga, no, mira, si no tienes régimen condominal, no lo compres. Claro. ¿Vale? O sea, todavía es parte de un proceso, hablando de una preventa. Y por ejemplo, en la parte de... También llega a preguntar mucha gente, ¿no? ¿Qué sucede si yo estoy pagando mi terreno y pues vamos a tocar un punto muy sensible, ¿no? Llegar a faltar esta persona que está pagando su terreno, que me lo ha llegado a comentar, si yo fallezco, ¿qué sucede, no? Yo que también adquirí un terreno, o sea, si también te lo planteas, ¿no? Y digo, ok, yo en este caso testamenté, o sea, es para mí como mi respuesta más básica, es testamenta tu terreno porque es un bien inmueble, partiendo del inicio, en donde tienes que tomarlo con la seriedad con la que debe ser. Pero en este caso, por ejemplo, ¿qué se está manejando en la parte inmobiliaria de estos desarrollos de preventa y todo esto? De una sucesión, ¿qué es lo más recomendable? O sea, ¿qué es como lo que tú como abogado le recomiendas a la gente? Partiendo de la base de qué es lo que sucede en caso de que falte la persona por fallecimiento, entonces ahí reitero, ¿qué dice tu contrato?
Exacto. Sí, es que es básico. Por eso te digo que el contrato es básico, ¿no? Entonces, ¿qué dice tu contrato? Y dependiendo de lo que diga tu contrato, entonces nos vamos a encontrar con determinadas situaciones. La más común tiene que ver con las sucesiones, que pueden ser intestadas o que pueden ser testamentarias, ¿no? Okay. Lo que siempre voy a recomendar, compres o no compres, adquieres de estos inmuebles o adquieres cualquier cosa en tu vida, es sí o sí siempre tener un testamento. La cultura del testamento es algo muy importante. Ahí se acerca a finales de año el mes del testamento. Septiembre, ¿no? Septiembre. Porque es algo que nos va a evitar complicaciones para las personas que se quedan aquí cuando llega a fallecer el titular de un bien. Les evita complicaciones que muchas veces no solamente son complicaciones de tiempo, sino suelen ser muy onerosas. Sí, ¿vale? Claro. E incluso muchas veces llegan a ser decisiones que iban o irán en contra de los deseos del fallecido. El hombre fallecido quería que esto se haga cargo una persona y termina siendo otra, porque entramos en un litigio y todo un tema, ¿no? Lo mejor siempre va a ser el testamento, ¿vale? Si tú estableces en tu testamento lo que va a suceder en caso de que faltes, lo que va a suceder con tus bienes, ya sean los que estás adquiriendo, los que ya tienes o determinados rendimientos incluso, pues tú puedes decidir ahorita, tú lo puedes modificar incluso con posterioridad y tú puedes incluso agregar, quitar, poner, hacer todo lo que necesites. Entonces, lo ideal es tener tu testamento al día, en orden, pero también checar tu contrato, qué va a pasar si el titular de esta operación fallece, cuáles son los mecanismos y cuál es la política de la empresa en este sentido. Y ya por último, yo creo que igual algo muy importante que al menos me ha pasado a mí, que mucha gente no vive aquí, muchos han escuchado que Mérida, que Yucatán, boom inmobiliario, invierte. Pero no solo en México, sino en el extranjero. Entonces, luego les pasa mucho que como soy extranjero, igual ni puedo o es muy difícil. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para que un extranjero compre, al menos en esta zona de México, porque ahorita nos explicarás en qué zonas sí y en qué zonas no, cómo le hacen para invertir en México, si se puede, si no se puede, qué tan difícil es, cuál es el proceso? Bien, depende mucho de qué es lo que van a adquirir y en qué zona, ¿no? Aquí en la península de Yucatán, por el tema constitucional, tenemos la franja de restricción, ¿no? En donde básicamente la Constitución nos dice que a 50 kilómetros de una playa, una costa, los extranjeros no pueden adquirir, tampoco a 100 kilómetros de una frontera. En nuestro caso, aquí de Yucatán, pues es la franja de 50 kilómetros de la costa, ¿no? Entonces, el mecanismo para que un extranjero pueda adquirir tiene que ser a través de un fideicomiso, ¿vale? Para no prolongarnos mucho el tiempo del fideicomiso, con eso nos lleva a otro capítulo. Sí. El fideicomiso es una especie de administración del inmueble a través de una empresa autorizada, un fiduciario, ¿no? Normalmente suele ser una institución financiera, en donde esta empresa administra el bien a favor de este extranjero. Sí. Es muy importante esta figura del fideicomiso porque es algo bien cimentado, es algo bien estructurado, que obedece incluso al derecho internacional. No es como que, oye, la propiedad va a ser del banco y el banco va a poder hacer lo que quiera. No, no es tan sencillo como eso. Es algo bien estructurado, es algo que se regula mucho bajo el derecho internacional, ¿no? Okay. En donde se cumplen requisitos impresionantes. La verdad es que las figuras de los fiduciarios y del fideicomiso, porque hay muchas formas de fideicomiso, en este caso de adquisición de extranjeros, es algo bien realizado, bien estructurado, en donde te permite tener esta administración y a ti como extranjero te permite gozar prácticamente de todos los derechos de un propietario. Me refiero a arrendar el bien, a enajenarlo, a heredarlo, ¿no? Entonces es prácticamente, opera igual que una propiedad privada directa, pero tiene que ser administrada a través de una institución. Sí, y bueno, y también es muy común porque sabemos que hay muchas propiedades de gente extranjera, principalmente en Quintana Roo, también hay aquí en Yucatán, entonces igual hay gente que dice, fideicomiso, no me voy a meter ahí, pero creo que tienen que saber que muchos extranjeros ya han invertido en esta zona del país y que pues, tienen sus casas, como tú dices, los pueden heredar, las pueden vender otra vez y es parte de un proceso. Sí, normal. Realmente al contrario, es un proceso bastante ágil, bastante bien realizado, en donde las propias instituciones te pueden guiar paso a paso, instituciones financieras, ¿no? Te van acompañando en todo el proceso, no es nada del otro mundo. De repente me pasa, ¿no? Que me topa algún extranjero que, oye, pues yo acabo de comprar un departamento en la Ciudad de México y no requiere nada de esto. Bueno, lo que pasa es que la Ciudad de México no está ni a 50 kilómetros de una playa, ni a 100 kilómetros de una frontera. Exacto. Pero si tú le preguntas a cualquier extranjero
sobre todo en zonas como de la costa de Yucatán, que cada vez vemos extranjeros, Exacto. o te vas a Quintana Roo, a la Riviera Maya. Tú le preguntas a cualquier extranjero, sí o sí, tuvo que haber adquirido bajo un fideicomiso. Hay gente que te va a decir, no, también me dijeron por ahí que puedo constituir una empresa. Aguas con esto, ¿no? Porque no necesariamente, ahorita el tema fiscal y el tema legal cada vez está más fuerte, Sí. va mejor cimentado. Si vas a constituir una empresa como extranjero, depende para qué vas a usar el bien. Eso no es lo que te digo, sí, vamos a evitarnos el fideicomiso constituyendo una empresa. No, eso sería un mal consejo. Tendríamos que conocer a fondo cuál es la finalidad, cuál es el tipo de propiedad para tomar esta decisión. Hoy por hoy, la gran mayoría de los extranjeros, personas físicas que adquieren, lo hacen a través de un fideicomiso, porque esto les permite garantizar todo lo que es relativo a la propiedad de lo que están adquiriendo aquí en el estado o en el país, independientemente de que ellos vivan del otro lado del planeta, Claro. y a lo mejor nunca vienen a conocer. Hay conozco extranjeros que compran como inversión, compran la oportunidad de la preventa Sí. ahorita Y después lo revenden. y después van a revender. Sí. Y en ese inter, a lo mejor nunca vienen a México a conocerlo, pero como se les garantizó el tema legal, ven la oportunidad y tienen el recurso para invertir y el día de mañana obtener un retorno de inversión, Exacto. y además asegurado por un fideicomiso, les da todos los instrumentos y todos los pasos para garantizar esto y poder tener un buen negocio ahí. Y esto que acabas de decir es súper importante, ahorita así como lo resumiste, en el sentido de que como inversión, o sea, gente también compre como inversión, o sea, tal vez muchos también nacionales dicen, es que yo vivo en tal lugar y nunca voy a ir a Yucatán, o sea, me queda lejos, ¿sabes? Se conflictúan. Mi mamá es una de esas. Exactamente, pero... Yo sí digo, mamá, por favor, no es no para está que vengas tan a lejos. construir. Uy, tampoco no está tan lejos, ¿no? Ajá. Pero bueno, tienes toda la razón, o sea, no vengas a construir, no vengas a vivir, no nada de eso. Pero es el momento idóneo ahorita para comprar terrenos a precios bastante accesibles, porque después esto ya va a estar en dólares, o sea, literal como sucedió en Quintana Roo. Entonces, esto es ahorita el momento, la burbuja así maravillosa en donde estamos todos flotando. Entonces, lo acabas de resumir perfecto, o sea, es como una herramienta de inversión de las más, de hecho lo dijiste hace rato también, de las más seguras que hay. O sea, claro, obviamente va a tener su riesgo, como lo comentas, Claro. porque es una herramienta de inversión, pero dentro de todas las que hay, en vez de estar apostándole a la bolsa de valores, a que estás en alto riesgo, de hecho, yo una vez lo llegué a hacer y al otro día ya no tenía ni un centavo. Y dijiste, ni fui a Las Vegas, Y ni fui a carajo. Las Vegas, y el asesor solamente me dijo, no, espérate, va a aumentar, no saques, no toques nada, va a aumentar, pero tú estás así, ¿no? Con el Sí. Jesús en la boca de que día a día va bajando tu dinero y no de 500 pesos, Claro. o sea, de miles, ¿no? Y dices, ya lo voy a sacar, no lo toques. Y es lo que todo el mundo te recomienda, pero es esto, o sea, estás en una Claro. montaña rusa si lo inviertes en una bolsa de valores. Aquí no, aquí es Aquí no tierra, aquí siempre va a estar así, Pues sí sí. tiene un riesgo, pero el riesgo, como lo comenta José, es el tiempo. Puede ser que se te entregue 3 años, puede ser que se te entregue en 8 años, pero tu tierra ahí va a estar siempre y cuando lo hagas con todo el proceso que acaba de decir José. O sea, que sea legal, o sea, que veas todas las herramientas para que tú puedas invertir sanamente y que no vaya a Sí, ser claro. un riesgo, ¿no? Yo, Real. Al final creo que hay 2 recomendaciones muy importantes que siempre me gusta hacer. Uno es no te vayas por el más barato, vete por el mejor estructurado, ¿vale? No todo en esta vida es vete por el que te regale más o el que te dé 0% de enganche. Te ponemos ¿no? tu boiler también, no voy a construir, no importa. Híjole, he te escuchado cada ponemos. historia de terror que Sí, digo, lo vamos a vale, platicar. vale la pena el mejor Historias estructurado. de terror en A la ver, inmobiliaria. Sí, platícanos una. Ándale, Ajá, sí. sí, de las más que dices, oh, Sin por Dios, nombres, por pero- favor. No, mira, lo más común ahorita a propósito de este tema de las preventas en la famosa ya costa yucateca, tiene que ver con las ubicaciones, ¿eh? Ahí sí, aguas. Muchas veces la gente pues quiere estar pues, lo más cerca de la playa. Sí. Claro. Afortunadamente la legislación ambiental cada vez es más estricta y obliga a que aquí, por lo menos aquí en Yucatán, se respeten las zonas naturales. A mí me encantaría pues, decir que siempre todos los proyectos están cerca de la playa, están a 100 A metros, pasos. 500 metros, ¿no? Pero la realidad es que no, y qué bueno que no es así, porque esto conlleva ciertas catástrofes medioambientales, ¿no? Entonces se tiene que conservar estas zonas naturales y como historia de terror, pues he visto proyectos que se están vendiendo sobre zonas sensibles, zonas naturales, incluso algunas zonas protegidas, Sí. en donde ves los precios muy baratos, las facilidades así súper cómodas, casi nada más estrecharme la mano y ya el terreno es tuyo, ¿no? Y me lo vas pagando como puedas, ¿no? Pero cuando tú entras a ver la ubicación y empiezas a ver las colindancias, te das cuenta que lo que estás comprando es un pantano. Y a menos que seas Shrek, no te va a servir de mucho.
¿vale? Y no es que no se pueda comprar o se pueda vender, sí se puede, desafortunadamente en algunos casos sí es posible. El problema lo vas a tener cuando tu persona en época de lluvia o quieras construir, digan, pues no se puede, no puedes construir. O revender, porque si alguien llega y pues va a ser muy difícil. ¿Y dónde vas a sacar el retorno de inversión si no vas a poder vender? O te va a ser muy difícil venderlo. Además, por la parte ecológica, levanto mano, o sea, son zonas protegidas, o que deberían de estar protegidas porque son zonas que se les llaman humedales, si son estas a las que te refieres. Parte de ellas, así es. Partes de humedales, en donde en época de lluvias eso se llena de vida, o sea, están por zonas de manglares, en donde los manglares, recordemos, es de lo más preciado que tenemos que cuidar, en donde están en costas todavía donde hay manglares, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque purifican el aire, el agua, anidan peces, vaya, son una belleza, ¿no? Y evitan Entonces, que llegue la tormenta, o sea, por exacto, sí mismo, que evitan exacto. que llegue la tormenta, el huracán, que tampoco es una zona demasiado de huracanes, pero sí protegen a los que estamos... Los vientos, aunque sea. Exacto, a los que estamos no frente al mar, que pues también hay mucha gente que quiere así su vista frente al mar, pues sí, qué bonito, qué caro, pero ya a la vez mantenimiento y todo, y bueno. Siempre, mi recomendación es por el mejor estructurado. Hazlos con los precios baratos, ¿no? Y como segunda recomendación, la diversificación. Invertir en la bolsa, invertir en criptomonedas, invertir lo que tú quieras. Si sabes hacerlo o estás bien asesorado, está bien, hazlo. No tiene de malo, al contrario. Pero también diversificar tus inversiones en distintos instrumentos, distintos rubros, apalancado en acciones, apalancado en monedas virtuales o apalancado en una propiedad inmobiliaria, pues también es positivo, ¿no? Porque no pones todos los huevos en una canasta, diversificas y al diversificar minimizas los riesgos. Y como dicen, ¿no? La tierra siempre va a tener plusvalía. La tierra es de quien la trabaja y la tierra siempre va a tener plusvalía. Y siempre cuando no estés en los humedales. Exactamente. Y que, Exactamente. Si no vas a encontrar tu Fiona. Bueno, esperemos, ¿no? Que encuentres algo. O un cocodrilo. Exacto, hay una serpiente, quién sabe. Bueno. Oigan, la verdad es que nos encanta siempre también cerrar con alguna recomendación aquí en el podcast. Y queremos recomendar 2 restaurantes. Creo que todo el mundo cuando llega aquí a Mérida, la gente, todo el mundo siempre dice principalmente 2, que es la Chaya Maya, que está en el centro de la ciudad, bueno, y también el Museo de la Gastronomía, igual están de hecho incluso muy pegados. Entonces, 2 restaurantes que si quieres comer, obviamente comida tradicional, con decoración, en un lugar bastante lindo y todo, y la verdad es que la comida también muy buena, la Chaya Maya y Museo de la Gastronomía Yucateca. Pero, espera, exacto, esos son los conocidos turísticos que todo el mundo podría recomendar, ¿no? Pero pues teniendo a alguien de aquí, por el amor de Dios, nos puede decir una recomendación. Nos puede dar una recomendación maravillosa, que a veces a mí es lo que me gusta cuando vas a un lugar, que de hecho sí es de, no me recomiendes algo turístico, o sea, quiero conocer en verdad un mercado, o sea, la verdadera comida, el verdadero sabor del lugar, ¿no? Entonces en este caso, ¿qué nos recomiendas? Para entender un poco de la dinámica aquí en la ciudad de Mérida, sin lugar a dudas, el Lucero del Alba. Es uno de los lugares. ¿Dónde está? Porque Las chilangas, ¿o tú sí lo conoces? No, ¿cómo va a ser posible? Tenemos No que nos has llevado. el Lucero del Alba está cerca del remate de Paso de Montejo. Es un botanero yucateco, ¿vale? Donde los platillos son a base de las comidas típicas de aquí de la región. Muy rico, por cierto, con música en vivo y que te permite interactuar un poco con el estilo de vida y la gente aquí, ¿no? Entonces, no solamente comes un platillo, comes mucho. Créeme que vas a comer muchísimas platillos. Y por poco dinero también. Sí, la verdad es que no es nada caro, es un muy buen lugar. Cheque promedio. Mira, yo creo que con entre 400 pesos por persona comes y bebes como te vas a hartar de comida, y obviamente como segunda recomendación pues tiene que ser en la costa, ¿no? Entonces súper recomiendo los que están sobre Progreso, sobre el malecón, pero también te puedes ir a una playa como Celestún, que ahí tengo uno de mis lugares favoritos, que es un restaurante, no sé si puedo decir el nombre, sí, pero claro. se llama Pámpanos. No sé si puedo decir Pámpanos, pero sí, no sé si puedo decir Pámpanos, pero vaya, no, la verdad es que es un lugar muy rico, que está en Celestún, que las mesas están prácticamente sobre la arena, estás frente al mar, y platillos típicos de ahí, botoneras deliciosos, y la verdad es que vale mucho la pena. Pues muchísimas gracias, José. José Dorantes, especialista en el área inmobiliario, abogado de corazón. Exactamente, y amigo también. Y amigo. Y amigo, casi hermano. Amigo y hermano. No, pues muchas gracias, Bere, muchas gracias, Güera, por la invitación. La verdad es que son temas muy importantes, son temas que deben de acercar a toda la comunidad inmobiliaria y pues trabajar juntos, trabajar de la mano
para tener mejores argumentos y dar mayor certeza a todos y cada uno de nuestros clientes. Exactamente, y de hecho, bueno, varios de nuestros clientes también han hablado con nuestro querido José, entonces si tienen alguna duda legal o lo que sea, comuníquense con nosotros, y si quieren hablar directamente con él, bueno, pues entonces podemos hacer una reunión, ¿verdad? Ahí en los pámpanos, hacer algo interesante. Eso se ve buenísimo. Cerro del Alba. No, en el Cerro del Alba, mejor dice. Síganos en nuestras redes sociales, compartan esta información si ustedes conocen a alguien que quiera invertir, o ustedes obviamente si quieren invertir, compártanlo. Nuestro canal en YouTube es Dos Chilangas en Yucatán, nuestras redes sociales, la mía es Bucher Inversiones. Bereboc Real Estate. Y bueno, pues hagan like, compartan y no se pierdan el próximo capítulo, que es de qué se va a tratar, ¿verdad? Lo que tienes que saber para construir en Yucatán. Eso es súper, súper importante. De lo que, una probadita de lo que ahorita tocamos con José, de lo que uno tiene que estar consciente para poder hacer las cosas bien. Gracias, José, una vez más. Yo soy Odette alias Labora. Y yo soy Berenice alias Bere. Muy complicado. Nos vemos. Hasta luego. Bye bye.